Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de la Capillo Show Podcast. Soy Ceci y espero que puedan prenderse y disfruten mucho del episodio de hoy. Ok, después de 2 semanas nos volvemos a escuchar, ya que la semana pasada no hubo episodio nuevo de podcast. Estuve enferma con una irritación de garganta y otitis y realmente así es muy difícil grabar un podcast, pero muchísimas gracias por la paciencia y muchísimas gracias por escuchar y por estar acá. Bueno, si siguen el Instagram del podcast, sabrán que el tema de este episodio es el valor cultural del guaraní, hablar un poco del valor que como personas le damos al idioma, también de su valor histórico, ya que este tema fue de mi interés desde hace un tiempo, pero que recientemente haya sido el Día Nacional del Idioma y haya tenido debates y también clases, que haya tenido experiencias que realmente me dieron una nueva perspectiva, motivaron demasiado el interés y las ganas de hacer este tema en el podcast. Así también hubo un debate en redes sociales que no sabría realmente si llamar debate porque no se dio en un espacio de diálogo, mucho menos en un espacio de diálogo respetuoso, pero surgió a partir de el compartir de una experiencia, de una opinión personal en cuanto a las elecciones que se van a dar. Entonces creo que es un poco interesante, voy a ir explicando más adelante esto y espero realmente que sea de su agrado, que sea de su interés y que puedan ver las cosas con una diferente perspectiva si es que de repente no aprenden algo nuevo, y si aprenden algo nuevo me parece espectacular. Creo que es algo que por supuesto se puede hablar mucho más, así que espero que también interactúen mucho con este episodio, que le den mucho amor, y si es que todavía no escucharon el episodio con Kia, les invito a ir a escuchar porque realmente está espectacular y ella es una genia con todos los conocimientos que nos compartió. Así que es eso, vamos para adelante. Ok, entonces me gustaría comenzar con algo que creo que es más que obvio, y es que el podcast tiene como nombre una palabra en guaraní, pero yo tengo un uso cero del guaraní en los episodios del podcast, que es una contradicción grande. Entonces me gustaría también un poco darle luz a eso y que lo hablemos. Así como probablemente habrán escuchado en mi primer episodio, así como también lo puse en la cuenta de Instagram, yo elegí el nombre de este podcast por haber descubierto la palabra Ancambishoyo en un diccionario de guaraní, buscando otra palabra con mi papá, al que le da el significado de persona con rulos, que nos causó mucha gracia y lo utilizamos ahora de repente como un término cariñoso o para bromear. Y en parte creo que es una palabra que me define. Yo tengo muchos rulos, entonces me parecía espectacular ponerle una palabra así que me defina, pero que sin embargo sea algo nacional, algo mío, algo paraguayo, que es de donde soy. Y es cierto, yo no uso el idioma guaraní en los episodios del podcast. Y tengo que admitir que esto realmente me da mucha vergüenza y que también lo vamos a tocar más adelante en este episodio, que no lo uso porque yo no hablo guaraní. Yo puedo leer en guaraní, puedo escribir en guaraní y puedo comprender el guaraní cuando una persona me está hablando. Sin embargo, yo no hablo el guaraní. Y estoy haciendo un esfuerzo, por supuesto, en cambiar eso, en integrarlo, incorporarlo más a mi vida cotidiana, más por lo que yo estudio, que si ya llegaron a escuchar en algún episodio, creo que específicamente en el episodio de los clubes, yo estudio trabajo social y como trabajadora social es fundamental que yo pueda manejar el guaraní,
porque puede llegar a ser necesario en las intervenciones y yo necesito tener todas las herramientas para llegar a la gente con la que yo voy a trabajar. Entonces, por supuesto, comencé con el esfuerzo, lo abandoné varias veces, que es algo que también me gustaría hablar en este episodio y que considero bastante importante. Y sería muy lindo realmente que en algún momento, cuando yo tenga un mayor dominio para el habla, para poder hablar el guaraní, puedan haber también episodios en el idioma. Como mencioné anteriormente, yo tuve influencia para elegir este tema y esto se debe a que el 25 de agosto se hicieron 30 años del reconocimiento del guaraní como idioma oficial de la República. Sin embargo, días anteriores y ese mismo día también estuve leyendo en redes sociales, teniendo debates en clase respecto al idioma guaraní. Este jueves 25 de agosto, que ya pasó, había tenido clase de teoría política en la facultad. Y por ser día del idioma guaraní, la profesora decidió que iba a dar su clase en el idioma. Y para mí fue una gran sorpresa, porque en 14 años de carrera académica, desde el jardín de infantes hasta este segundo año de carrera en la facultad, jamás había tenido una clase en guaraní. Yo jamás había tenido una clase en guaraní. Y esto había realmente causado sorpresa. Me llevó a cuestionar el por qué nunca había podido gozar de una clase así. Y lo que más me gustó es que yo pude comprender la clase, que me facilitó tomar apuntes. Y pensé también en aquellas personas que tenían como primera lengua el guaraní en mi semestre. Y en lo satisfactorio que pudo haberse sentido para esas personas el por fin escuchar algo en su lengua materna y el entender al 100% lo que se está hablando. Porque de repente, aunque dominemos nuestra segunda lengua también, siempre la lengua materna es lo que está más cerca a nosotros como personas. Y tuvimos este debate en clase sobre el uso del idioma guaraní en el país. El uso del idioma no solo en instituciones como las universidades, los colegios o las escuelas, sino también en instituciones estatales, en comunicados, en notas, en los medios de comunicación, en los diarios, en las revistas, en la prensa, en el noticiero. Y también había visto un debate en redes sociales, específicamente en la red social Twitter, en donde se había hecho un comentario de una persona que decía que su suegra le había dicho que ella no podía votar por unos candidatos políticos porque ellos no hablaban guaraní. Y que mucha gente que es monolingüista, que habla solo el guaraní, y mucha gente campesina probablemente iba a hacer lo mismo, porque necesitaban sentirse representados por aquellos candidatos y con el nulo uso del idioma guaraní no se sentían representados. Esto generó ronchas, no podría decir que hubo un diálogo, menos un diálogo respetuoso, así como ya había mencionado, porque mucha gente comenzó a cuestionar esta decisión. El no, hay que ser responsables, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y a quiénes tenemos que votar para que las cosas cambien, no podemos reducirnos a esto. Y después salían otras personas a decir, pero ¿por qué reducir la situación? Esto no es una cuestión de reducción, esto es una cuestión de representación. Y es importante, y estamos hablando de no solamente el idioma, sino de clases sociales. Y se iba desenvolviendo así la conversación. Y ahí yo me puse a pensar y dije, ¿por qué realmente se está interviniendo para decir estas personas por qué no votan a estos candidatos que para ellos no les representan, pero
no intervenimos para decir por qué estos candidatos para representar a todo el país no manejan el segundo idioma de la República. Y así creo yo que podemos comenzar a hablar de que el 25 de agosto de 1992 se reconoce el guaraní como idioma oficial de la República. Hace apenas 30 años, considerando que el idioma guaraní tiene cientos de años de historia, que es mucho más grande que nosotros como personas y que realmente merecía mucho más. Y hablar también de que anteriormente se prohibía el uso del idioma y que aquella persona que utilizaba el guaraní era una persona marginada, señalada, quedaba fuera. Y este idioma se relacionaba con la ignorancia, con la bajeza y con la vulgaridad. Esto crea un sistema en donde muchas personas no utilizan el idioma y tiene tal consecuencia que hasta el día de hoy mucha gente ve al guaraní como un idioma valle que no va a utilizar. Se hacen memes y videos de cierta persona dentro de la farándula que no habla guaraní. Mucha gente la idolatra y dice que es cierto y demás. ¿Y por qué no nos ponemos a pensar realmente en el recorrido histórico del idioma y todo lo que implica esa decisión? Cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero podemos analizar un chiqui también estas decisiones, ver de dónde surgen, de dónde vienen, para dónde van. Y este sistema que se crea con la prohibición es tan grande que quienes hablan solamente guaraní sienten vergüenza de no manejar el castellano. Pero a la inversa no pasa lo mismo. Quienes no hablamos guaraní nos sentimos pudor de no saber, nos sentimos vergüenza porque no vemos tampoco la necesidad de aprenderlo. Y esto capaz también se debe a la cuestión que voy a tocar más adelante en cuanto a la enseñanza del idioma, en cuanto al bilingüismo del país y los contenidos que tenemos, como ya había mencionado, desde las instituciones estatales, desde universidades, colegios y escuelas. Y todo esto, por supuesto, genera vergüenza en mí, que fue algo que yo había comentado en clase, a la profesora en privado, y me dice ella, claro, vos sentís vergüenza por no saber hablar guaraní. Y la gente que sabe hablar guaraní siente vergüenza por no saber hablar castellano. Sin embargo, la mayoría que no maneja el guaraní no siente esto mismo que vos sentís por este sistema que se creó como consecuencia de la prohibición. Entonces, esta prohibición, ¿qué significa también? Que en las escuelas, en las instituciones, no se hablaba el idioma y no se alentaba el aprender este idioma, su aprehensión, ¿verdad? Entonces, en este siguiente segmento, a mí me gustaría tocar la enseñanza en la escuela del idioma y también de la enseñanza en la vida cotidiana, dentro de la familia, y cómo hablamos o no hablamos con las infancias en el guaraní, cómo utilizamos este idioma y cómo esto pudo haber también afectado en la transmisión de generación en generación del guaraní. Y bueno, como estaba mencionando en el segmento anterior, ¿por qué no intervenimos y decimos, ¿por qué estas personas no saben hablar guaraní? ¿Por qué estas personas no hablan el idioma de la República? Y esta es una reflexión mía. Ustedes pueden estar en desacuerdo y pueden hacérmelo saber. Creo que se puede armar un diálogo muy interesante al respecto.
creo que también es consecuencia de esta prohibición y creo que esto afecta hasta las generaciones más jóvenes. Acá es en donde yo quiero hablar en la enseñanza del idioma en la escuela y hablar un poco de mi experiencia personal. En el momento en que se prohibió el guaraní, probablemente muchas familias que hablaban exclusivamente castellano ya no tuvieron ese interés en promover el idioma y en enseñárselo a sus hijos. Y en algunas familias, no puedo decir que son mayoría ni minoría porque estaría mintiendo, no tengo idea, pero sé que en algunas familias no se habla guaraní. Los padres no hablan guaraní, los hijos y nietos y bisnietos y tataranietos y así tampoco lo hablan. Y puede deberse a esto, puede deberse a que de repente son familias de migrantes que nunca aprendieron el idioma, pero que la familia se fue paraguayizando, por así decir, a medida que iban pasando las generaciones y el idioma quedó ahí. No llegó. También esto, como no se enseñaba en las escuelas y recién hace 30 años, comienza a reconocerse como idioma oficial de la República, es que recién comienza a decirse, bueno, debemos enseñar esto en las escuelas. Pero ¿cómo se enseña esto en las escuelas? ¿Cómo se enseña esto en todas las escuelas? Yo puedo hablar solamente de mi experiencia y me encantaría también que si ustedes tienen alguna experiencia al respecto, compartan eso en los comentarios o en la cajita de preguntas que voy a dejar en el perfil de Instagram. ¿Y qué pasaba en mi escuela? Nosotros teníamos la materia de guaraní desde el primer grado o desde el segundo probablemente, porque en realidad ahora noto también que dentro de la malla curricular guaraní se comienza a tener desde cierto grado dependiendo de las escuelas y de repente otros idiomas también se incorporan a eso. Y bueno, teníamos la materia de guaraní, pero las profesoras nos hablaban en castellano. Teníamos nuestro libro con nuestros cuentitos en guaraní y preguntas para contestar en guaraní. Las preguntas también formuladas en el idioma. Pero ¿qué hacían las profesoras? Nos dictaban las respuestas ya en el idioma después de hacernos esa traducción en castellano. Pero no nos enseñaban cómo construir las oraciones y no promovían tampoco nuestro diálogo en el idioma. Entonces, yo tuve 9 años de esa materia de lengua guaraní en donde a mí me dictaron todas las respuestas, en donde no había traducciones o explicación de significado de términos, en donde no promovían que yo hable en guaraní y en donde no me hablaban en guaraní. Y cuando llego al primer curso, al primer año del nivel medio, estoy en otro colegio y la profesora habla también en castellano. Sí, ya no hace más las traducciones que hacían las profesoras, pero yo no tenía idea de qué significaban los textos. Y sí, ya no nos dictaba las respuestas, esperaba que nosotros le contestáramos, pero en castellano. Entonces después ella nos explicaba cómo se decía eso en guaraní. Era prácticamente un dictado nuevamente, solamente que ella nos dejaba participar un poco más. Y teníamos las tareas en guaraní. Yo siempre hice las tareas con ayuda de mi papá, ya que su primera lengua es el guaraní. Y tampoco tuve esa oportunidad de aprender, porque por supuesto los padres no son psicopedagogos, no son maestros didácticos, te ayudan como pueden y como conocen, y yo voy a estar eternamente agradecida con mi papá por toda la ayuda que me brindó siempre.
pero también hablábamos en castellano porque yo no tenía dominio del idioma, no tenía conocimiento y él no podía hablarme en guaraní sabiendo que yo no le iba a entender. Y probablemente esa tarea que terminábamos en 1 horita, la hubiéramos terminado en 3 horas, en 4 horas, si estaba hablándome en guaraní. Que sí, hubiera sido un lindo esfuerzo, pero los padres están cansados, tienen trabajo, tienen responsabilidades y yo no voy a exigir eso de repente cuando era lo que podía brindarme, ¿verdad? Y después, por supuesto, tuve que comenzar a hacer mis tareas sola, claro, como una nena grande, y era con ayuda del diccionario, palabra por palabra. Ir y después con mis padres decir, esto está bien escrito, esto está bien formulado, me decían que sí, que no, me daban las correcciones y yo sentía que iba aprendiendo un poquito más. Entonces yo tenía la perfecta gramática, sabía leer muy bien, pero seguía sin dominar el idioma y entendía un poco más lo que leía. Y el guaraní que se enseña en las escuelas es un guaraní que no se habla en el país. Nuestro guaraní realmente tiene mucho yopara, ¿verdad? Y también tiene la incorporación del castellano al guaraní. O sea, nosotros guaranizamos palabras en castellano y mezclamos ambos idiomas también. Y hay términos que te enseñan en la escuela que son un poco más técnicos que realmente nadie conoce o nadie utiliza. Entonces, el guaraní que te enseñan en la escuela realmente es guaraní que se habla, que te va a servir, que te va a ayudar a comunicarte con las personas, o es un guaraní que sirve solamente para completar tu libro y tener una buena nota. Y creo que eso de repente dificulta el acercamiento de una persona al idioma cuando nadie te habla, cuando no hay una correcta enseñanza, cuando no hay una promoción del idioma y una valorización de este mismo idioma. Yo sé que probablemente todos mis compañeros de promoción, por haber sido mis compañeros, pasaron por lo mismo y capaz ellos tenían miembros en su familia que sí les hablaban enteramente en guaraní y otros no, y están en la misma situación que yo, en donde no manejan el guaraní para hablarlo. Y entonces pensamos, ¿por qué nos está enseñando esto así? ¿Por qué tampoco intervenimos y decimos, esta no debería ser la enseñanza de este idioma? Deberían hacerse estas correcciones. Y deberíamos hablar un poco más con los niños en guaraní. Porque algo que pasaba, que creo que es una experiencia compartida con muchas personas, es que cuando éramos pequeños, los adultos hablaban en guaraní para que no nos enterásemos de qué estaban hablando. De que no nos enteráramos de qué estaban hablando. Y mucha gente se esforzó en aprender guaraní porque quería entender lo que el adulto decía. Y otra gente, en mi caso, se enfocaba más en jugar con sus juguetes o en ver la tele que decir, ¿de qué están hablando? ¿Verdad? Y es importante no excluir al niño o a la niña del idioma, no hablarlo como un código secreto que no debe comprender, sino impulsar a que participe de esas conversaciones en guaraní, corregirle a poquito, con amabilidad, con respeto y con amor. Y saber que esta enseñanza no se da solo en la escuela, sino en la casa y en toda nuestra vida cotidiana. En la tele, en los materiales que leemos, en las películas, en las series, en los dibujitos, que es también algo que vamos a hablar un poco en este episodio. Porque hace 30 años que Paraguay oficialmente es un país bilingüe, pero ¿realmente lo es?
hasta ahora ya tocamos el tema de la prohibición y cómo esto crea un sistema en donde la gente que no habla castellano siente vergüenza, pero quien no habla en guaraní no lo siente porque lo considera hasta un idioma valle y lo desprecia, y se hacen memes y se comparten y se hacen videos y demás. Hablamos también de la enseñanza en la escuela, de mi experiencia personal que puede ser realmente compartida por otras personas y de cómo existe esta falta de impulso para aprender y valorizar el idioma. Y realmente ver si es que nuestro país es un país bilingüe. Esto es parte también del debate que tuvimos en mi facultad, en nuestra clase de teoría política, en donde estuvimos hablando y la respuesta inicial de la mayoría fue que no, que el Paraguay no es un país bilingüe. Y no es bilingüe porque existe un predominio del castellano en todo, e incluso ya no tanto del castellano sino del inglés, que se viene incorporando cada vez más en nuestro país para nombres de negocios, para nombres de marcas. Ya directamente se utilizan términos en inglés. Incorporamos también términos cotidianos del inglés a nuestro idioma. Y realmente la influencia de otros idiomas es imposible. Ya han dicho expertos de la lengua que todos los idiomas están influenciados por los demás y que ciertos términos vienen de otros idiomas y que realmente no hay un idioma 100% puro. Entonces, sigamos. Si en nuestro país ya se está incorporando el inglés y vemos anuncios, películas y series en inglés, vemos contenidos en inglés, se da inglés en las escuelas con textos, con audios, con diálogos y exposiciones. Y de repente incluso en algunas escuelas, en algunos colegios, se dan eventos exclusivos para la clausura de la materia de inglés, de manera que deben presentarse contenidos de ese tipo. En bloques artísticos se baila y se cantan canciones en inglés. Y de repente, por supuesto, también el castellano. Pero ¿vemos acaso el uso del idioma guaraní en todos estos ámbitos? ¿Acaso se emiten por la tele o en plataformas de streaming? Ahí uso una palabra en inglés. Plataformas como, no voy a mencionar nombres, pero creo que conocemos unas cuantas de renombre que emitan dibujitos, películas o series que estén solamente en guaraní, que no utilice el castellano, sino el guaraní, ya sea con yopará, pero guaraní. ¿Vemos acaso que los colegios y las escuelas, cuando emiten un comunicado o una nota, hacen este comunicado en guaraní también? ¿O lo hacen solamente en castellano? ¿Vemos acaso también que los nombres de las fiestas que se hacen en escuelas, colegios y universidades tienen nombres en guaraní o en castellano? ¿Vemos acaso contenido en guaraní? ¿Vemos, por ejemplo, música en YouTube que esté en guaraní con la letra correctamente escrita, con las traducciones debajo para que la gente pueda encontrar esas canciones, que sepa qué significan? ¿Encontramos acaso dípticos o trípticos de información que estén en guaraní en nuestras instituciones? Cuando vemos carteles de salida, entrada, baños, ¿vemos eso en guaraní también? ¿O solamente en castellano? Creo que es muy importante cuestionarnos un poco esto, porque personalmente veo muy poco uso del idioma guaraní en estos temas. Y todas las producciones en guaraní
mayormente cortometrajes, son hechas por estudiantes de audiovisual o por egresados de audiovisual, por gente que está dentro de las artes, de lo escénico, que le gusta producir este tipo de cosas y que recién comenzamos a ver películas que incluyen el idioma guaraní como Siete Cajas, Matar a un muerto. Honestamente no podría decirle si en Matar a un muerto se habla bien guaraní. No sé si en Leal, por ejemplo, se habla guaraní. No sé si en Las Herederas se habla guaraní. Me encantaría que me cuenten también. Voy a poner en mi lista algunas de estas películas para consumir también cosas que hacemos, que realmente el valor que se le da al arte es algo que podemos tocar en otro episodio, al arte nacional. Dibujitos, caricaturas. Encontré hace muchos años en Facebook el doblaje de uno de los capítulos de Bob Esponja al guaraní, enteramente en guaraní, y por supuesto yo no entendía absolutamente nada de lo que decía, pero me pareció increíble porque la gente tuvo la capacidad, tuvo los recursos y se dispuso a hacer un doblaje al idioma. Estuvimos hablando también en clase de cómo, por ejemplo, cuando se emiten comunicados o notas presidenciales o estatales, no se utiliza el idioma guaraní, sino que directamente se hace en castellano. Acá en los emprendimientos siempre vemos Mengana Store. Y normalmente vemos palabras en inglés tipo Fashion Store, Diva Store. Diva no es en inglés, pero Store, para que no haya ningún reclamo. Vemos un montón de emprendimientos, vemos fiestas que se nombran en inglés y de repente pensamos, incluso las remeras que se hacen las personas de tercer año en el colegio, ponen seniors, el término en inglés que se utiliza para quienes están en último año. Seniors 2020, 2021, 2022. This is our year. Este es nuestro año, ¿verdad? ¿Y acaso vamos a ver eso alguna vez en guaraní? No, la gente probablemente se va a reír, va a hacer memes al respecto. Porque hacer algo así en inglés, tipo, es purete, es trendy, es algo que la mayoría hace. Y no significa que esté mal. Deberíamos incorporar idiomas y realmente ser un país en donde haya una diversidad increíble de lenguas. Sería muy lindo. Pero debemos incluir primero la nuestra y ver un poco después cómo podemos incorporar a las otras. Y cuestionarnos esta falta de contenido. ¿Por qué no se está trabajando más con el guaraní? ¿Cuáles son los aportes que se están haciendo desde la academia para que el guaraní se actualice y prevalezca, pero que sea algo válido? Que no vayan tampoco por traducciones que de repente no tengan sentido o que no se utilizarían en la vida cotidiana. ¿Por qué no nos están enseñando en las universidades a hablar guaraní? En mi carrera, guaraní se da en un solo semestre. Y yo me pregunté, si es tan importante el uso del idioma guaraní en nuestra intervención profesional, ¿por qué no dimos esto? No diría en el probatorio, pero desde el segundo semestre hasta el final. ¿Por qué no se impulsó esto? ¿Por qué no se hacen proyectos en guaraní? No solo en mi facultad, porque ya se llegó a hacer un proyecto en guaraní, pero en las facultades. ¿Por qué no se impulsa o por qué, si es que se hace, no se le da la visibilidad? Hace poco también, no voy a decir hace poco porque no es tan hace poco, pero hace un tiempo había visto una noticia de que una víctima, acá voy a tocar un tema un poco sensible, de abuso sexual,
no podía recibir atención porque ninguno de los psicólogos que estaba dentro de la institución que la atendía hablaban guaraní. Y estamos limitando, estamos creando barreras sociales, como dije. Estamos creando un montón de barreras entre los propios paraguayos, entre las propias paraguayas, porque no podemos comunicarnos, no podemos darnos a entender, no hay cohesión. Y eso es algo que tendríamos que cuestionar un poquito. Ver si es que realmente Paraguay es un país bilingüe y qué podemos hacer para cambiar esto, cómo podemos impulsar ese uso y cómo podemos hacer que este idioma siga prevaleciendo, que se siga transmitiendo de generación a generación, siendo que este es un tema que voy a tocar en este siguiente segmento, es el único idioma nativo, originario del continente que sobrevivió y no fue exterminado por la colonización. Entonces, ¿por qué menciono que el guaraní es un idioma sobreviviente a la colonización y por qué para algunas personas también es considerado el idioma de los vencidos? Sabemos bien que Paraguay fue colonizado por los españoles y que los españoles impusieron su orden, su cultura y su idioma. Sin embargo, esto no se iba a hacer sin trabas y la manera en la que el guaraní prevaleció hasta hoy es porque los guaraníes mantenían su relacionamiento, sus conversaciones en el idioma guaraní. Y las mujeres enseñaban a sus hijos el idioma mientras trabajaban en la chacra que pertenecía al hombre español. De esta manera también el guaraní se vuelve el idioma de la chacra paraguaya, y es el idioma que caracteriza también a los campesinos y que les dio identidad más adelante, para diferenciarse de aquellos que solamente hablaban el castellano y de aquellos que solamente manejaban el castellano por ser hijos de españoles. Aparte también, el guaraní fue utilizado durante la Guerra de la Triple Alianza y así también la Guerra del Chaco como herramienta, como estrategia de parte de los combatientes contra los países enemigos. Y hasta ahora, el guaraní se utiliza en el fútbol. Entonces, el guaraní tiene toda una trayectoria histórica que debemos reconocer y que le da un valor incluso mayor, porque sobrevivió gracias a la resistencia de aquellos que intentaron ser colonizados por extranjeros, por los españoles. Muchos resistieron, murieron en el intento y otros dejaron como herencia el idioma. Todos dejaron como herencia el idioma. Entonces, creo que con más razón, por el valor histórico que el guaraní posee, es que debemos darle la valorización y la visibilización que le pertenece. Conocer esta historia y valorarla, transmitirla, de manera que no se pierda, pero que los errores tampoco se repitan. Y que esta valorización permanezca durante generaciones y, de ser posible, no desaparezca, para que el idioma vaya enriqueciéndose cada vez más y quienes lo hablan también. Y esto, el guaraní, este idioma, pueda ser considerado, que realmente lo es, pero pueda ser considerado por todos un idioma rico, culturalmente hablando, y que forma parte de nuestra identidad nacional, que ayudó a quienes estuvieron antes a diferenciarse de quienes los quisieron someter, que facilitó de esta manera una conciencia de identidad, de pertenencia, que pudo ayudar a impulsar movilizaciones y que ayudó a quienes estuvieron antes a sobrevivir de alguna manera.
Ahora, si vamos a hablar de las guerras y de todo el tema de la colonización, sería, creo yo, para un capítulo, para un episodio de este podcast completamente aparte. Pero entender que el guaraní no es un idioma cualquiera, es uno de los pocos idiomas nativos del continente que sobrevivió, que aún no está extinto por más de que ya no sea el tupí guaraní puro al 100%. Y es importante que no dejemos que este idioma se extinga, que probablemente no lo va a hacer porque mucha gente lo habla, pero así también es importante que lo sigamos hablando y que podamos esparcir esta concientización, más a la hora de aprender este idioma, que es algo que me gustaría tocar en el próximo segmento, en donde vamos a hablar un poquitito de lo que implica aprender un nuevo idioma, todo lo que conlleva y algunas prácticas que tenemos al respecto. Y como uno de los últimos puntos que quería tocar en este episodio, ya que ya hablamos de la fecha en que se conmemora, la prohibición del idioma, la enseñanza en la vida cotidiana, el bilingüismo que puede existir o no existir dentro del país, el idioma que sobrevivió a la colonización. Ahora vamos a la práctica de este idioma, de un nuevo idioma y lo que eso conlleva. ¿Qué pasa? ¿Qué es algo que también me pasa a mí? Que también me contó mucha gente que intenta aprender guaraní y que de repente lo abandona. Voy a tratar de ir lo más ordenadamente posible porque tengo también algunas cosas que decir. Pero es una experiencia compartida de que cuando una persona que no sabe hablar guaraní o que incluso no sabe hablar castellano intenta hablar este nuevo idioma y se equivoca y se va a seguir equivocando porque ni siquiera nuestra lengua materna la hablábamos correctamente al principio. Nos fueron corrigiendo hasta que realmente pulimos nuestra capacidad de hablar y así lo dominamos. Y hay gente que incluso con el castellano como su primera lengua no lo domina bien y no conoce muchas palabras, no conoce muchos términos porque el castellano es un idioma extenso y difícil en cuanto a reglas y demás. Entonces, si es difícil, te podés encontrar con las burlas de otra persona y malas correcciones. Él no se dice así, estás diciendo mal. ¿Por qué decís así? ¿Cómo no vas a saber? O el jajaja, no puede ser que no sepas, qué boba, qué bobo, qué pelada, ¿cómo no vas a saber? Y de repente esto desalienta, desmotiva a la persona que está haciendo su mayor esfuerzo en aprender un idioma nuevo. Porque creo que naturalizamos tanto el aprender idiomas, pero saber que hablar una lengua completamente distinta a la tuya desde cero y poder dominarla para comunicarte con alguien que sí habla esa lengua es espectacular. Y es algo que tiene que ser reconocido y valorado y que tiene que ser alentado. Porque creo que es algo que realmente lo pasa a mucha gente que quiere aprender el guaraní o gente que habla en guaraní que quiere aprender castellano. No hay realmente un ambiente de aprendizaje cuando está siendo constante objeto de burla o de malas correcciones. Es saber aprender a corregir con paciencia, que si yo conjugo mal un verbo en guaraní, alguien me diga, vas bien, pero en realidad esto se conjuga así. Pero te felicito, para la próxima ya vas a saber cómo se dice. Es otro el pensamiento que le da a alguien que está aprendiendo un nuevo idioma. Y debemos alentarnos porque de esa manera podemos realmente seguir construyendo esto. ¿Y cómo también podemos aprender este nuevo idioma? Voy a hablar acá de mi experiencia con el inglés porque irónicamente yo hablo inglés fluido.
¿Y cómo aprendí yo esto? Acá va nuevamente un dato personal. Tienen prohibido reírse. Pero yo aprendí a los 8 años escuchando One Direction. Sí, escuchando One Direction. Yo tenía 8, como mencioné ya. Y obviamente me obsesioné con este grupo musical. Eran todos lindos, yo era chiquita, me gustaba mucho la música. ¿Y qué hice? Busqué la letra de las canciones. Primero las encontré en inglés. Entonces yo iba transcribiendo todo eso en un cuadernito en inglés. Y luego iba viendo las traducciones en español. Porque yo quería entender qué era lo que ellos decían con sus canciones y aprender la letra para poder cantar. Porque yo disfruto mucho del canto y en ese entonces todavía más. Y se me facilitó tanto que yo comencé a ver videos, incluso sin subtítulos en español. Yo no entendía, pero iba escuchando ciertas palabras familiares que decía, entonces deben estar hablando de tal cosa. Después yo tenía un diario y como yo no quería que nadie en la casa ni en la escuela, porque yo solía escribir en mis tiempos libres, entendiera lo que decía ahí porque me daba vergüenza y quería mantener mi privacidad, trataba de escribir en inglés, ya que yo tenía un conocimiento mucho más amplio del que tenía el guaraní. Y yo escribía muy mal, porque años más adelante yo volví a leer esos escritos viejos y decía, no puede ser, esto no se escribe así. Y me corregía y seguía escribiendo y hablaba de mis pensamientos, de mis sentimientos. Y eso me dio una apertura para poder consumir más contenido en inglés. Veía series, películas subtituladas para poder escuchar el idioma. Entonces ya sonaba natural para mí, ya sabía cómo debía sonar. Tenía escritura, escucha y lectura. Y después tocó el habla. Yo comencé a leer mucho en inglés justamente sobre temas que a mí me gustaban, porque de repente aparecían en Twitter en inglés y no había todavía una comunidad tan amplia de esa cosa en particular en español. Entonces yo leía en inglés por más de que no entendía y corría al traductor. No ponía las oraciones completas, pero era palabra por palabra para tratar de contextualizar todo y ver cómo yo podía comprender. Y así fui construyendo mi conocimiento por medio de la música y más adelante por medio de historias, de cuentitos, hasta el punto de que yo al día de hoy veo contenidos en inglés pero con subtítulos en inglés. Ya no los veo con subtítulos en español porque yo comprendo el idioma y puedo hablarlo y escucharlo y leerlo y escribirlo sin ningún problema. Y me parece más conveniente verlo en inglés porque entonces estoy en contacto constante. Voy aprendiendo términos nuevos porque nunca se deja de aprender y el conocimiento no ocupa espacio. Pero es algo completamente diferente y es porque hay muchísimo contenido en inglés. Y creo que capaz si tuviéramos traducciones de canciones en guaraní al castellano en YouTube y tenemos las letras bien escritas, si tuviéramos series, películas, dibujitos en guaraní, sería mucho más fácil porque se aprende hablando y escuchándolo en la vida cotidiana. No todo el tiempo con dictados y contestando preguntitas de quién es Pepe y por qué se fue a la chacra. ¿Qué hace Pepe en la chacra? Sino que nos abre a un mundo de conocimientos que no pensábamos poder obtener. Y realmente, si contáramos con más contenido del idioma, si contáramos con una promoción y valorización adecuada del idioma, nuestra situación sería diferente. Porque el guaraní es hermoso y tiene mucho que comunicar. Solamente que nosotros no lo sabemos escuchar.
y tampoco lo sabemos hablar. Y podemos pensar, darle impulso, ver qué podemos hacer, alentarnos a crear más contenido en guaraní. Si alguien ahora está escuchando este podcast y hace tiempo estaba pensando en lanzar un proyecto en guaraní, o ahora se le ocurrió uno, por favor, escribime, mándame un mensaje. Yo te voy a apoyar al 100% con ese proyecto porque a mí me hace falta. Creo que a mucha gente le hace falta y que va a ser un aporte demasiado lindo porque creo que estamos en una deuda histórica con este idioma y que tenemos que comenzar a saldarla a poquito. Entonces, para finalizar, haciendo una recapitulación, 25 de agosto, 30 años de reconocimiento del guaraní como idioma oficial. La prohibición legal de este idioma crea un sistema que genera que quienes hablan el guaraní sientan vergüenza y que el idioma sea asociado con bajeza, con vulgaridad y con ignorancia. Un idioma. Que la enseñanza en las escuelas y en la vida cotidiana es deficiente si es que no hay una enseñanza y un aprendizaje activo desde ambas partes. Y que realmente podríamos cuestionar si el Paraguay es bilingüe o no por la falta de contenidos que tenemos en guaraní. Que en realidad el guaraní tiene una historia que debemos conocer y transmitir y que debemos valorar y revalorar y reconocer y reaprender. De manera que entendamos que viene mucho antes, que el guaraní es mucho más grande, mucho más viejo que nosotros y que se merece el respeto que todavía no le estamos dando. Y que practicar este idioma debe ser alentado, no debe ser motivo de burlas o de por qué decís esto mal o no, yo te cuestiono, yo te digo, yo te esto. Y comenzar a verlo como una oportunidad de conectarnos nuevamente, de formar esta cohesión y de darle al guaraní el prestigio que se merece. Lo mismo para las personas que quieren aprender castellano, respetar a aquel que tiene al guaraní como su primera lengua, porque probablemente estás hablando un idioma que nosotros no manejamos, ¿verdad? Y si lo manejamos, de igual manera respetarle al aprender el castellano porque está haciendo el mismo esfuerzo, está siendo lo suficientemente valiente para aprender un idioma y muchas veces eso da miedo, el comunicarse, faltarle el respeto a alguien o a algo y el equivocarse da mucho miedo. Apoyarnos un poco más con eso, ser un chiqui más empáticos, ser personas más empáticas. Entonces, espero que hayas aprendido algo nuevo, espero que hayas disfrutado de este episodio. Espero que cualquier cosa que tengas para decir te animes y que si tenés algún proyecto en guaraní o si esto te sirvió como estímulo, lo hagas y que te salga bien, que te salga espectacular. Así que es eso, nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Muchísimas gracias por estar acá y por escuchar. Así que hasta la próxima. Adiós.